tardes. Bueno, les Buenas doy tardes. cordialmente la bienvenida a este webinar de nuevos desafíos y cambios de paradigma de la bioequivalencia en Argentina. Antes que nada, bueno, me presento, yo soy Marcelo Adrián Strin y les presento a mi compañera, la doctora María Vera, quienes vamos a, de alguna manera, dar este webinar. El webinar se va a dividir en dos charlas. Por un lado la mía y después la de la doctora Vera, con un espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren necesario, ¿no? Este webinar es de alguna manera el inicio o el comienzo, de alguna manera un prólogo de lo que va a ser la Diplomatura Internacional de Estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia, que vamos a dictar junto con la doctora Vera, pero con un equipo de profesionales de excelencia multidisciplinario, que va a ser del 25 de abril al 18 de julio, totalmente virtual para Argentina y Latinoamérica. Así que bueno, como prólogo están formalmente invitados a, si así lo desean, a participar del mismo o a ser asistentes al mismo. Por otro lado, bueno, quería saber de alguna manera en cuanto a los asistentes, de dónde son, si nos podrían contar de dónde vienen o de si son médicos o de otra profesión. Pueden abrir los micrófonos o pueden escribir en el chat, como quieran. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a un poco a dar comienzo a la charla. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Que es eh, definiendo un poco qué es la bioequivalencia, ¿no? Y la bioequivalencia, de alguna manera, se da Perdón, cuando Adrián, dos perdón, fármacos. Adrián, perdón. ¿Querés ampliar Sí, tu... que ¿cómo? se ve la diapositiva, si querés ampliarla? Sí, ampliarla, perfecto. ¿Ahí está bien? Excelente, Adrián. Perfecto. Bueno, un poco les decía que la bioequivalencia se dice cuando dos fármacos son equivalentes farmacéuticos y cuando su biodisponibilidad, después de administrarla en la misma dosis, es semejante dentro de ciertos parámetros previamente establecidos, a tal punto que sus efectos serán esencialmente los mismos, ¿no? Esto es un poco lo que dice la Organización Mundial de la Salud. En verdad, bueno, uno supone que si las concentraciones plasmáticas son similares, los efectos clínicos van a ser similares, es de alguna manera que uno lo infiere. La bioequivalencia no es otra cosa que la biodisponibilidad comparada entre un producto test y uno de referencia de acuerdo a ciertos límites estadísticamente ya limitados, ¿no? Que generalmente en el mundo es 0,80, 1,25. Vamos a ver un poco una breve reseña, ¿no? De lo que es la bioequivalencia en Argentina. Esta comenzó en el año 1999 con una disposición madre que era la 3185, que de alguna manera eh, fue la disposición troncal que generó las bases, ¿no? La forma en la cual se debían realizar los estudios y un cronograma gradual en el cual fueron incorporados ingredientes farmacéuticos activos de acuerdo al riesgo sanitario, ¿no? El riesgo sanitario es el riesgo que se corre si un fármaco está fuera del rango de biodisponibilidad de causar efectos adversos severos, moderados o leves. Al día de la fecha, en Argentina hay 69 IFAs con requerimiento de estos estudios y la idea es, bueno,
obviamente la política es ir generando cada vez más y distintos, ¿no? Es como que ir de alguna manera subiendo la apuesta. Debajo podrán ver el sitio web en el cual se pueden consultar dichos listados en la web de ANMAT. Yo me voy a referir, por un lado, como cambio de paradigma, el caso de los medicamentos oncológicos. Verdaderamente, algunos de nosotros, más la doctora Vera que yo, hemos vivido de alguna manera la historia de la bioequivalencia en Argentina y en un primer momento, hasta cierto punto, nos daba un poco de miedo los medicamentos oncológicos, sobre todo por la toxicidad. Sepan que al día de hoy los estudios que se hacen en voluntarios sanos, ¿no? Para hacer un raconto, los medicamentos oncológicos son fármacos que inhiben un crecimiento celular desordenado, caótico. Los podemos dividir por un lado en citotóxicos o no citotóxicos. Estos, los citotóxicos, sobre todo van a inducir un daño sobre el ADN de la célula tumoral, pero bueno, la idea es que también pueden dañar células sanas que están creciendo rápidamente. Eso es así en los epitelios intestinal, folículo piloso, médula ósea, con la consabida toxicidad que eso puede traer aparejado, ¿no? En los pacientes. Los oncológicos se administran generalmente en ciclos. Esos ciclos son periodos de tiempo en el cual se le hace a veces dosis, de alguna manera grandes, de estos. Estos ciclos pueden ser solos o asociados, por lo general asociados con otros medicamentos oncológicos, y son fármacos con un perfil de seguridad bajo, con un índice terapéutico bajo, que, bueno, pueden causar como efectos adversos en ocasiones hasta la pérdida de la vida, ¿no? Esto, bueno, en una persona que tiene ya de por sí un riesgo de vida como en el cáncer, sería un poco más entendible, no así en, por ejemplo, en el caso de pacientes voluntarios, perdón, voluntarios sanos, ¿no? Que es donde hoy día se hace fundamentalmente este tipo de estudios. ¿Cuáles son las características de los estudios de bioequivalencia en productos oncológicos que se hacen a nivel en algunos países del mundo? Por un lado, bueno, está el aspecto ético, ¿no? Evidentemente, uno se tiene que basar en las guías de la FDA. Generalmente para los productos citotóxicos no cabe la menor duda de que tienen que hacerse en pacientes. En algunos casos de antitumorales no citotóxicos, como por ejemplo el caso de los inhibidores de la tirosina quinasa, que son muchos, en algunos casos se pueden hacer en voluntarios sanos, en otros no, ¿no? De acuerdo a su perfil de toxicidad. ¿Por qué hablamos de cambio de paradigma? Porque lo que se viene haciendo hasta ahora es estudios de bioequivalencia de fármacos con quizás un perfil de seguridad mucho mejor o con mejor perfil de esa seguridad. Y por otro lado, por el tema que en este tipo de estudios con oncológicos ya se requiere de la vigilancia de un médico oncólogo que va a tener que estar de alguna manera o solo o asociado a médicos que de por sí sean investigadores que hagan estudios de bioequivalencia, ¿no? No se olviden que en estos casos estamos hablando de pacientes, ya no de voluntarios sanos. ¿Y cuáles son las limitaciones en este caso? Por un lado, el reclutamiento para algunos tipos de cáncer que no tienen una prevalencia muy alta, reclutar pacientes, bueno, va a ser un poco más dificultoso y sobre todo los criterios de inclusión y exclusión. Uno, para reclutar voluntarios sanos, bueno, en la medida que cumpla con los parámetros de salud, lo puede reclutar de una franja de edad. Pero para reclutar pacientes ya con un tipo de cáncer, ya las limitaciones son mayores, tiene que estar muy, muy definido el criterio de inclusión y también cuándo tienen que ser excluidos, ¿no? Y también nos referiremos un poquitito más adelante los diseños que se van a llevar a cabo en este tipo de estudios.
¿Cuál es el caso? En general se incluyen pacientes que tengan indicado el fármaco, sea solo o asociado, con la dosis y el régimen indicado por su médico oncólogo, que esto no se puede cambiar por razones obvias de tipo ético. Acá cambia el paradigma. Nosotros hacemos estudios de bioequivalencia o evaluamos, mejor dicho, en un solo centro, generalmente con 24 voluntarios sanos, y en este caso podrían ser multicéntricos. Si yo en un centro puedo reclutar 4 pacientes, no me alcanza el N para poder hacer el estudio, necesito más de un centro oncológico. También por parte de ANMAT, en cuanto a la parte de inspecciones, la visita de monitoreo a centros, que tiene que ser exhaustiva para monitorear de cerca el estudio clínico, ni que hablar de la habilitación también para lo mismo. El comité de ética tiene que ser un comité de ética que tenga experiencia en este tipo de estudios con este tipo de pacientes. En Argentina los hay y muy buenos. Y también una adecuada información, el oncólogo y el investigador principal tiene que informarle al paciente acerca del protocolo donde va el mismo a participar. ¿Por qué les traigo este gráfico? ¿No? Este gráfico muestra una curva, concentración, tiempo, donde se ven las concentraciones séricas de un fármaco en estado estacionario. Ustedes ven que, bueno, para un estado estacionario se requieren por lo menos de 5 vidas medias para alcanzar lo que sería el steady state o el estado estacionario, en el cual ustedes podrán observar que las concentraciones del fármaco son estables y se mantienen dentro de una ventana o rango terapéutico, ¿no? ¿Por qué les traigo esto? Porque estos estudios mayoritariamente se hacen en estado estacionario, es decir, al paciente se le empieza a dar el medicamento y hasta que no transcurren 5 vidas medias no se empieza a hacer el estudio, a diferencia de los estudios tradicionales donde el voluntario sano se interna en el centro y, bueno, generalmente se interna la noche anterior y a la mañana ya se empieza a administrarle el fármaco y a dosarle los niveles séricos, ¿no? Acá vemos brevemente dos tipos de diseños. Este es el diseño cruzado 2x2, que en fármacos oncológicos se puede llegar a hacer si el fármaco tiene una vida media corta, por lo menos una vida media que no sea larga como la vamos a definir después. Se aleatorizan los voluntarios, es decir, se sortean, se dividen en secuencias, test referencia o referencia test, se le administra el fármaco test, la referencia en un periodo, se deja un periodo de lavado de aproximadamente 5 vidas medias y en el periodo 2 se cambia la secuencia. A posteriori se realiza la evaluación del estudio y de los resultados. En este caso, un paciente oncológico se le daría un producto test y después se le daría el producto innovador o original para comparar sus niveles séricos. ¿Qué pasa cuando la droga tiene una vida media mayor a a las 24 horas? O sea, una vida media muy larga. Acá ya no nos sirve el diseño paralelo porque de alguna manera no nos sirve el diseño cruzado, perdón, porque en un diseño cruzado el tiempo de lavado sería muy largo y sería muy engorroso. Entonces, en este caso se aleatorizan los pacientes y se le da a un grupo el producto test, a otro grupo el producto de referencia y se evalúan los resultados, las diferencias séricas, ¿no? De concentraciones séricas entre los dos productos. Es decir, que esto sería un poco lo que los tipos de diseño que se pueden llegar a efectuar. Por último, bueno, era necesario mostrar un poco un caso real extraído de la base de clinicaltrials.gov, sitio web gratuito, público, el cual cualquiera puede entrar, y buscando un medicamento oncológico, en este caso sería un inhibidor de tirosina quinasa, y
poniendo como búsqueda bioequivalencia, nos sale un estudio en el cual nos muestra el diseño, que era lo que le quería mostrar, en el cual se muestra la máxima concentración plasmática o la Cmax en el estado estacionario. Fíjense cómo aquí cambia un poco el paradigma y se hace al día 7 del inicio del tratamiento. Y por otro lado, bueno, el área bajo la curva, que tiene un periodo de, bueno, en este caso de evaluación de 0 a 12 horas, ¿no? Es decir, que el diseño en este caso se hace con pacientes. Este es un fármaco que obviamente debe tener un perfil de seguridad bajo, por el cual se prefieren pacientes, y se compara un olaparib test versus un olaparib original, ¿no? Esto es un poco una captura de pantalla de Clinical Trials para mostrarles de alguna manera cómo se haría en estos casos. Por eso yo les doy el ejemplo. En realidad les traje el ejemplo de los oncológicos, porque obviamente el tiempo no nos daría para hablar de otros. Pero bueno, la doctora Vera, que va a seguir a continuación mío, les va a mostrar el caso de otro producto de la clozapina, un antipsicótico atípico con un bajo perfil de seguridad, donde este paradigma de alguna manera ya se está dando ahora en la actualidad, ¿no? Así que bueno, ha sido un gusto haber compartido esto y dejo la palabra a la doctora Vera, que va a seguir hablando de este cambio de paradigma con otro tipo de medicamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Voy a compartir la presentación. Sí, bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Vera, trabajo en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Y la idea un poco de hoy es reducirlos con algunos conceptos generales de bioequivalencia y saber que a nivel mundial el marco conceptual se hablan de medicamentos innovadores, medicamentos multifuentes, similares, genéricos e intercambiables. Para que estos medicamentos se puedan registrar en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica o en cualquiera de las autoridades reguladoras, tienen que cumplir determinados requisitos. Y ahí es donde empieza la variación y por eso en esta diplomatura es nuestra intención tratar de marcar las diferencias que tienen para que ustedes puedan saber cuáles son los estudios específicos que se requieren para estos registros, que en definitiva es lo que la industria farmacéutica requiere para la comercialización de los productos. Estos requisitos son los estudios de biodisponibilidad, los estudios de bioequivalencia, los estudios de equivalencia farmacéutica y los estudios de equivalencia terapéutica, entre otros, por supuesto, las buenas prácticas de manufactura, para que estos productos finalmente sean comercializados. Eh, Existen varias denominaciones de medicamentos a nivel mundial que son medicamentos genéricos, innovadores o similares, también llamados medicamentos multifuentes. Cada autoridad regulatoria, seguramente a nivel de región, se nota mucho más, tienen una diferenciación en cuanto a los requisitos de los estudios de bioequivalencia y a cómo los denominan a estos productos. Por eso estas diferenciaciones las vamos a marcar bien durante la lectura. ¿Y cuáles son los estudios clínicos farmacocinéticos? Los estudios de biodisponibilidad, los de bioequivalencia, ¿y a qué nos llevan estos estudios? ¿Llevan a una intercambiabilidad de medicamentos o solamente nos están mostrando la farmacocinética de los productos? Estas diferencias también las vamos a ver con más profundidad. Y acá tenemos la famosa curva farmacocinética, en la cual consiste un estudio de bioequivalencia, ¿sí? Tenemos las dos maneras
poder establecer la farmacocinética de un producto, que puede ser la excreción urinaria, por ejemplo, el litio o la concentración plasmática. La concentración plasmática, como todos saben, ya transcurre entre la liberación, la absorción, concentración máxima, metabolismo y excreción del producto. Esto marca el área bajo la curva, que a diferencia de los estudios clínicos, son dos parámetros fundamentales que se tienen en cuenta para la evaluación estadística de estos medicamentos, que son la concentración plasmática y el área bajo la curva. La diferencia con los estudios clínicos que hacen parámetros, evalúan parámetros de eficacia, ¿sí? En estos estudios de bioequivalencia se estudian las concentraciones plasmáticas. Como definió el doctor Strin lo que es el estudio de bioequivalencia, y en este gráfico podemos observar qué importante que es diferenciar lo que es el estudio de bioequivalencia y para qué se utiliza. Los estudios de bioequivalencia no tienen como finalidad última demostrar la eficacia y seguridad como muchas veces se cree. El estudio de bioequivalencia simplemente, nada más y nada menos, establece cuál es la farmacocinética, cuál es la biodisponibilidad de dos fármacos, el producto test y el producto de referencia. Y en este caso podemos ver, es un caso público, por eso lo puedo mostrar, se observa que la concentración plasmática es similar en ambos productos, pero el área bajo la curva es muy diferente. Y esa pequeña diferencia en el área bajo la curva puede establecer diferentes efectos en el paciente. Por eso es tan importante realizar estudios farmacocinéticos y estudios de bioequivalencia. Y otra diferenciación importante que también vamos a ver en el curso de la diplomatura es la diferencia entre equivalencia terapéutica y bioequivalencia. Muchas autoridades reguladoras de la región denominan a la bioequivalencia el fin como la equivalencia terapéutica. Y en este gráfico podemos ver con claridad que la bioequivalencia es la respuesta farmacocinética de un medicamento, que es el movimiento del fármaco a través del organismo, donde van a suceder todos sus parámetros farmacocinéticos, como mencioné anteriormente, en la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y la equivalencia terapéutica es la respuesta farmacodinámica, ¿sí?, del medicamento. Es lo que va a ejercer el efecto. Y esto es lo que se produce y se establece y se determina a través de los estudios clínicos controlados. Una importante diferenciación vamos a realizar también en el propósito de los estudios. ¿Cuáles son los propósitos de los estudios clínicos, de los estudios de biodisponibilidad y de los estudios de bioequivalencia? Son tres parámetros absolutamente diferentes, aunque se entrecruzan. Los estudios clínicos determinan la seguridad y eficacia del medicamento en varios grupos de población, y en general esto lo realiza el producto de referencia, que está normatizado en la Administración Nacional por la disposición 1918 del año 2003. Los estudios de biodisponibilidad se utilizan o se desarrollan, se llevan adelante para obtener el perfil farmacocinético del medicamento en distintas condiciones, ya sea en ayunas o con alimentos. Y los estudios de bioequivalencia comparan estas biodisponibilidades. En esta diapositiva podemos ver gráficamente la diferencia que existe y la importancia que es tener los conceptos claros de qué es para qué sirve o qué determina cada estudio. Y como dijo el doctor Strin, hay un cambio de paradigma radical en este IFA, que es un antipsicótico de segunda generación, que a partir del año 2022, por la disposición 9222, se incorporó a los requerimientos de bioequivalencia. Y lo que se vio con este fármaco es la cantidad de efectos adversos que produce en los voluntarios sanos. Se hizo un estudio, un informe en conjunto con el Departamento de Farmacovigilancia, el ANMAT, y se estableció un 50% de pacientes que recibe este tipo de fármacos, les produce agranulocitosis, entre otros miocardiopatías, convulsiones, hipotensión, ¿sí? Son efectos adversos de riesgo para el voluntario sano. Por lo cual, la alternativa planteada por la Administración Nacional
es realizar estudios de bioequivalencia en pacientes, ¿sí? Y esto es en pacientes con esquizofrenia y realizarlo en estado estacionario, como bien explicó también el doctor Estrini. La clozapina es un fármaco que incluso se encuentra en la Administración Nacional de Medicamentos bajo la disposición 935 del año 2000, bajo vigilancia de farmacovigilancia intensiva. Esto quiere decir que realmente las notificaciones tienen que notificarse, tienen que emitirse, ¿sí? Y esto es lo que nos ayudó con el servicio de bioequivalencia y el Departamento de Farmacovigilancia llegar a una conclusión de poder cambiar, hacer un cambio en la forma de realizar estos estudios clínicos. Y el fin es mitigar los riesgos que están asociados al uso de este fármaco. La demostración de bioequivalencia en estos estudios se va a realizar en pacientes internados, ¿sí? El paciente va a recibir el producto test y el producto de referencia. No sabemos qué va a pasar, no tenemos articulado completamente qué es cómo se va a desarrollar. Sí, lo que tenemos que realizar es un cambio a nivel de los centros y con respecto al investigador principal. Ustedes imagínense que son pacientes con esquizofrenia y que están tratados con un medicamento X y van a cambiar su tratamiento a un medicamento producto test que va a ser probado para demostrar la bioequivalencia. El riesgo-beneficio que esto va a implicar en el paciente tiene que ser cuidadosamente establecido, ¿sí? Y esto es lo que se va a ir trabajando en el futuro con este fármaco. Como les decía, los desafíos con este fármaco son establecer nuevos centros. Los investigadores seguramente, como dijo el doctor Strin, en los oncológicos tienen que ser oncólogos. En este caso seguramente vamos a pedir la intervención de psiquiatras, ¿sí? Para que el médico de cabecera de ese paciente esté presente durante todo el desarrollo del estudio clínico, y el centro clínico, que también está normatizado por la disposición 9944 del año 2019, se tendrá que ayornar, tendrá que encontrarse acorde a recibir pacientes, ¿sí? O trasladarse al lugar donde el paciente se encuentre internado. Estos son los cambios que hay que ir viendo durante el curso de este año y poder plasmarlo en una nueva normativa. Y lo que se está trabajando también en la administración en este momento es la incorporación de nuevos ingredientes farmacéuticos activos a los requerimientos de bioequivalencia, y se está hablando de grupos terapéuticos concretamente, pero no se sabe si va a ser, en principio, no se sabe, no, se está evaluando si esto va a ser por grupo terapéutico o si se le va a ir pidiendo en la reinscripción del registro a las nuevas moléculas que se registren. Eso es un poco el resumen que les quise hacer en el webinar de la diplomatura, y la verdad es que ahora, si tienen preguntas, esperamos poder responderlas y que estén presentes en la diplomatura, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos, pueden escribirlas, contarnos qué los convocó a participar de este webinar, también es interesante. No hay preguntas. Buenas tardes. Sobre la internación de los pacientes es necesario que exista un equipo que...
Voy a leer la pregunta. Sobre la internación de los pacientes, ¿es necesario que exista un equipo que atienda una emergencia que se podría presentar relacionada con el producto o no? Excelente, por supuesto. Por supuesto, la disposición 9944 que da los lineamientos de cómo debe aprobarse un centro de bioequivalencia establece que no se puede aprobar un centro de bioequivalencia si no está este requisito cumplido. O sea, tiene que haber un equipo que pueda afrontar la emergencia que va a suceder o que pueda llegar a suceder. Tiene que haber una infraestructura acorde a esta emergencia y el médico investigador principal, uno de los requisitos que tiene según esta disposición, es que pueda manejar una emergencia con un voluntario sano. Otra de las características que tiene también esta disposición es que tiene que haber una ambulancia en la puerta si es que no hay una terapia intensiva en el centro de bioequivalencia. Si ese centro de bioequivalencia se aprobó, eh, que en general se aprueba con terapia intensiva, si ese centro no tiene terapia intensiva, tiene que estar una ambulancia durante el curso del estudio para poder llevar adelante resolver esta emergencia. Claro, inclusive agrego algo, ¿no? Que vamos a suponer que no tenga una terapia intensiva o que no sea un centro propiamente hospitalario, igualmente tiene que tener como mínimo una cama con el equipamiento de una terapia intensiva eh, obligatoriamente para cualquier centro. Es decir, una cama con monitor, un respirador de los sencillos y el investigador principal familiarizado con el tratamiento de emergencias, con el equipamiento por, inclusive hasta si tuviera que atender un paro cardíaco, ¿no? Pero esto ya no solo para los oncológicos, sino para los voluntarios sanos también, porque uno nunca sabe, ¿no? Puede haber una crisis anafiláctica, un shock anafiláctico, uno nunca puede estar seguro. Tal cual. Yo no veo más preguntas, Adrián. ¿Vos ves más preguntas? Sí, ¿cómo se manejan en Argentina los centros que procesan los resultados de PKPD? ¿Es necesario que sean parte del centro o pueden ser externos? Bueno, hay un solo centro que lo maneja dentro de su mismo centro, pero el resto tienen, de alguna manera, tercerizan estos análisis en centros bioanalíticos, ¿no? Es decir, en centros bioanalíticos que hacen toda la parte de determinaciones. Acá preguntan si es necesario que se habiliten. Sí, por supuesto, tiene que estar habilitado. En realidad, los centros que se ocupan de la parte bioanalítica tienen su propia reglamentación y lo evalúa otra gente distinta al equipo mío y de María, ¿no? Sí. En los casos que se usan pacientes, por ejemplo, como en la clozapina, los pacientes reciben un pago como los voluntarios para la participación. Eh, no tengo respuesta para eso. No tengo respuesta para esa, pero es una muy buena pregunta. Eh, es un muy buen punto que lo estoy anotando acá. Pago de paciente. Claro, obviamente los gastos de viáticos sí, eso tiene que ser cubierto. Y obviamente se le tiene que dar la medicación en forma gratuita. Eso sí, lo que, como dice María, eh, intuyo que si es paciente, obviamente se le paga el traslado, se le pagan los gastos necesarios con los viáticos, la medicación ni que hablar, pero habría que averiguar si aparte reciben un pago. Los voluntarios Claro. sanos sí, sí se les da un pago por su participación porque dejan un día de trabajo para internarse voluntariamente para participar del estudio. Sí, el tema es este. En realidad el pago de los voluntarios, participantes sanos o pacientes o enfermos, no depende de la autoridad reguladora, ¿sí? Va a haber una charla muy interesante con uno de los principales
que llevan adelante estos estudios de bioequivalencia en uno de los centros, que ahí le vamos a poder hacer esta pregunta, ¿sí? Porque eso lo hace la CRO, el centro que realiza el estudio de bioequivalencia, dice cuánto le va a pagar o no al voluntario, al participante o al paciente. No depende, eso no lo implementan más, ¿sí? Si tienen... Hablaron de un diplomado, nos podrían ampliar la información. Diplomado te referís a un médico, ¿no? Diplomado, No, no entendí la pregunta. Sí, los que habla participantes de la... tienen que tener un seguro, ¿sí? Eso seguro, pero insisto, no depende de ANMAT, tiene que ver con el centro que nuclea, que recluta a estos participantes, de cuánto es el monto y de cuánto, en qué momento se le va a abonar, ¿sí? Mm, no entiendo la pregunta, sí. Es una diplomatura de bioequivalencia a nivel internacional y nacional y va a tener diferentes disertantes. Dentro de los disertantes está el doctor Strin, estoy yo, que somos de la Administración Nacional, y aparte van a estar los directores de centros, de diferentes centros, donde ahí sí van a poder hacerle las preguntas respecto al seguro a los participantes. Claro, cabe decir que la diplomatura no es un curso oficial de ANMAT, aunque haya dictantes que pertenezcan a la institución, ¿no? Con la doctora, bueno, trabajamos también en otros lados, a nivel asistencial, a nivel académico, pero la diplomatura la va a dictar nosotros, pero va a haber gente de distinta índole, por ejemplo, de CROSS, va a haber gente, profesores de la UBA, de farmacología, de estadística, es decir, que va a ser algo multidisciplinario, ¿no? Es un curso de capacitación en la temática a nivel general, ¿no? De todo tipo de estudios, referidos a bioequivalencia. Obviamente, para quien participa en este tipo de estudios, es un curso muy atinente, ¿no? Se va a dictar del 25 de abril al 18 de julio, con modalidad virtual. Bueno, si no hay más preguntas, podemos cerrar y los invitamos nuevamente a participar de la diplomatura. Para nosotros va a ser un placer poder eh, extender nuestros conocimientos y aprender, seguir aprendiendo, porque con las preguntas que ustedes hacen, nosotros seguimos aprendiendo y seguimos investigando. Entonces, eh, los invitamos a que compartan con nosotros esta diplomatura. Ahora sí, Muchas podemos. gracias por la presencia de todos y por habernos escuchado. Esperemos haberlo sido útil para un poco una temática tan interesante y para de alguna manera anticipar lo que se viene, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. Podemos ir cerrando, ¿no, Adrián? Bueno, Gracias, Cecilia. muchas Celia. gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a todos por participar.